Si quieren, los que vayan llegando, los invitamos por el chat a que se vayan presentando. Si nos cuentan su nombre, organización y dónde vienen, con eso vamos presentándonos y más tarde compartimos un listado de asistencia. Claro que sí, Tatiana. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarte. A las demás personas que están en este espacio, Caterina García, yo hago parte también de este bello proceso de legado, integrante de la Corporación Minda en el eje cafetero. Un abrazo y acá súper atentos. Gracias, Kate. Hola Tatiana, buenos días para ti, para los compañeros, compañeras y los nuevos aliados de esta gran red. Yo soy Carolina Aldana García de la Asociación Ágora Taller. Gusto en verlos nuevamente y escucharlos. Hola Carolina, también por el chat nos saludan desde María Guzmán, del Colegio José María Vargas en Bogotá. También está José Antonio Riascos, perdón, desde Cali Valle. También está Jairo Farias de UNBMC, que esta sí no conozco la sigla. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Si alguien más quiere presentarse, bienvenidos. Tenemos 2 minuticos y arrancamos. Buenos días, Tatiana, compañero. Mi nombre es José Antonio Riascos Torres. Hago parte de la red acá de Cali, Valle del Cauca. Yo soy eh, embajador de paz para Colombia por la International Human Rights Watch, eh, líder social, defensor de derechos humanos. Y tengo una fundación en Cali que se llama Transformando Nuestro Territorio. Muchas gracias. También se conectan aliados internacionales de Misión de Verificación, Jairo, Laura Martínez de Humanity United, y bueno, siguen llegando. Pues yo creo que podemos arrancar, ya dimos como el tiempo y seguramente se va a seguir sumando gente. Primero que todo, buenos días a todos y todas quienes se siguen conectando. Gracias por acompañarnos nuevamente hoy en nuestro tercer conversatorio con aliados del legado y pues con FESCOL sobre el libro de transiciones posibles de la guerra y la paz en Colombia a casi una década del acuerdo de paz. Entonces, la red aliada, para quienes no saben, es un proceso que surgió en la Comisión de la Verdad. Yo hice parte también de la Comisión de la Verdad de este maravilloso proceso y ahí surgió un proceso muy potente que es la red de aliados del legado, que son aliados que desde distintos territorios en Colombia y fuera de Colombia siguen impulsando el legado, siguen impulsando las recomendaciones y pues seguimos avanzando hacia esa paz grande que todos estamos construyendo desde distintos lugares. Este es un tercer conversatorio que con FESCOL, que también es aliado del legado, pues planeamos una serie de conversatorios para poner en debate varios temas que son importantes, que habló del acuerdo de paz, que se habló en el informe y que siguen vigentes de cara también además en esta transición de gobierno, en esta coyuntura electoral y que nos aportan muchos elementos para la reflexión y también traen nuevas preguntas con esta investigación juiciosa que hizo FESCOL, que ya les va a contar, que contó con varios expertos de distintos temas. Entonces, pues invitarlos a este tercer conversatorio. Quienes se perdieron el primero y el segundo está yo hago parte de Rodemos el Diálogo, de la organización Rodemos el Diálogo, y en el YouTube de Rodemos el Diálogo hemos puesto todos los conversatorios. Entonces, ahí pueden mirar los conversatorios y bueno, también que nos dan muchos elementos para seguir reflexionando. Con esto, pues daría la bienvenida y las palabras a Oliver Ullenberg, el director de FESCOL, quien siempre nos ha acompañado. Además, muchas gracias a FESCOL, a Oliver y a todo su equipo por siempre estar acá y traernos estas reflexiones tan valiosas que nos aportan al debate. Muchas gracias, Tatiana. Y también de mi parte, buenos días. Cuando hablamos hoy de guerra, violencia y transiciones hacia la paz, hablamos también de órdenes políticos en transformación, de cómo se organiza el poder en el territorio y cómo las instituciones funcionan o encuentran sus límites, y de cómo las sociedades enfrentan relaciones de violencia. En Colombia, este debate
no está cerrado, forma parte de un proceso político en curso de negociación y disputa, que involucra instituciones, territorios y actores sociales al mismo tiempo. En contextos de postconflicto, la memoria no es neutral. Se organiza políticamente de formas distintas y eso incide en el presente. Por eso, este espacio es importante y les doy la bienvenida al tercer espacio de reflexión sobre las transiciones entre guerra y paz en Colombia. Como Tatiana ya ha presentado, la contextualización de esta serie y su vínculo con el legado de la Comisión de la Verdad. En las sesiones anteriores ya analizamos las dimensiones de la violencia, sus causas estructurales, la transformación de los actores armados y las economías asociadas y las configuraciones territoriales actuales. Hoy nos centramos en la dimensión territorial, porque el control armado en las regiones no es solo una cuestión de seguridad, es una forma de poder en el territorio, define la presencia del Estado y también sus límites, afecta la capacidad real del Estado de actuar y la vida cotidiana de las personas y muestra los límites de las estrategias estatales frente a economías de drogas y actores armadas. Por eso no reducimos esta discusión, la ampliamos. ¿Cómo cambian hoy las formas de control territorial? ¿Qué nuevos órdenes locales emergen? ¿Y qué respuestas políticas son realmente viables? FESCOL entiende esta serie como un espacio de análisis político y comprensión pública en proceso, no como debate cerrado de expertos, sino como proceso de interpretación, de transformación en curso. Me complace hoy que nos acompañan Andrés Aponte de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime y Ana María Rueda de la Fundación Ideas para la Paz, dos voces expertas para esta discusión. Muchas gracias, Ana María y Andrés, por su participación en este proceso y por sus aportes hoy aquí. En pocos días de las elecciones, probablemente no nos volveremos a ver, por eso deseo desde ya que la democracia colombiana salga fortalecida de este ciclo político y que estos espacios continúen, espacios de memoria y debate política, espacios de futuro compartido. Y con esto quiero la palabra a Catalina y a Saruy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Oliver. Como dice Oliver, esto es un espacio de debate, de reflexión permanente, de conversación permanente de país que tenemos que seguir dando. También invitarlos acá, ahorita se van a cumplir 4 años de la entrega del informe, 10 años del acuerdo de paz y estas reflexiones queremos invitarlos. En ese marco próximamente les vamos a invitar también a esta campaña, pero esto es en digamos, estas reflexiones contribuyen a ese debate, esa reflexión permanente de país y a traer esos insumos que nos dejan tanto el acuerdo como el informe, pero también con esas nuevas preguntas que ahorita vamos a ver en los distintos temas. Con esto doy la entrada a Catalina y a Niño, que hace parte del equipo de FESCOL y quien va a moderar este conversatorio. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, Tatiana. Buenos días para todos, para todas. Sí, yo soy Catalina Niño, yo soy coordinadora de proyectos en FESCOL. Voy a moderar este espacio y digamos para darle sobre todo el tiempo a la conversación, vamos a hacer, el orden va a ser el siguiente. Mi colega Saruy Tolosa, con quien desarrollamos conjuntamente este proyecto que se cristalizó en el libro y en otros productos que les va a mencionar, Saruy va a hablar precisamente sobre el proyecto, sobre qué buscaba FESCOL con esta iniciativa. Luego, tanto Ana María como Andrés van a tener cada uno 15 minutos para hacer sus intervenciones. Uy, perdón, ya. Y después vamos a abrir un espacio para la discusión. Entonces, para no demorarnos más, Saruy, adelante. Gracias, Cata. Tengo retorno, ya. Hola, hola. Sí.
Voy a ser muy breve, güey. Muy buenos días a todos y todas. Gracias de verdad por acompañarnos otra vez en este espacio y gracias también a los aliados y las aliadas de la Comisión de la Verdad por seguir abriendo esta conversación, que creo que ya después de 3 encuentros se ha vuelto una conversación muy fructífera y también ha planteado la importancia de los temas, tanto del libro como del decálogo que pusimos a consideración la semana pasada, no, la ascensión pasada. Y lo digo de alguna manera porque eso es lo que hemos venido haciendo, ir entrando poco a poco en las distintas preguntas que atraviesan este libro, Transiciones de la Guerra y la Paz, a 10 años o casi una década del Acuerdo de Paz. En el primer encuentro hablamos mucho de esta idea de que Colombia no está viviendo simplemente una repetición del pasado y que decir volvimos a los 90 sí puede sonar muy intuitivo, pero probablemente nos impide entender bien lo que está pasando hoy. Y después en el segundo encuentro con Andrés Preciado y con Laura Bonilla entramos en dos discusiones muy importantes. Por un lado, hablamos de la necesidad de pensar seriamente una reforma al sector seguridad a través del capítulo de Andrés. Y por otro, esta idea tan potente también que plantea Laura sobre cómo la violencia no desaparece realmente, sino que muta, o se adapta o se recicla. Ella tiene una categoría muy interesante al respecto en el capítulo. Les invito a leerlo. Y creo que si uno mira todo esto, aparece una idea bastante clara y es que la violencia cambió. Esa es una de las tesis centrales del libro, muy general. Y si la violencia cambió, pues también tienen que cambiar las formas en las que la analizamos y las respuestas que construimos tanto desde el Estado, la academia y la sociedad civil, que en últimas también es uno de los objetivos que tiene este proyecto y que ha tenido desde el momento de su inicio. Y justamente hoy vamos a intentar cerrar este recorrido entrando en los dos capítulos que todavía no habíamos conversado con más detalle. El primero, el de Andrés. Andrés, muchas gracias por estar aquí, sobre gobiernos de autodefensa territorial, que a propósito, sí me parece muy importante esa expresión de gobiernos, porque el capítulo de Andrés, y me tomo la licencia de interpretarlo, insiste en algo que a veces no terminamos de asumir del todo, y es que muchos grupos armados hoy no solo ejercen violencia, también regulan, median conflictos, controlan economías, imponen normas, organizan buena parte de la vida cotidiana en territorios donde el Estado llega de manera fragmentada o simplemente a donde el Estado no llega. Y el otro capítulo, el de Ana María, también muchas gracias por acompañarnos, entra en una discusión que atraviesa prácticamente toda la historia del país y es que la política frente al narcotráfico. Yo creo que ahí Ana María hace una crítica muy fuerte pero muy razonable y es esta idea de que durante décadas nos acostumbramos a medir resultados como erradicación, capturas, incautaciones, sin necesariamente transformar las condiciones que hacen que esas economías sigan reapareciendo. Entonces, en el fondo lo que muestran estos dos capítulos es algo que conecta muchísimo con el resto del libro que ya hemos expuesto y es que no estamos hablando de fenómenos aislados, es decir, las economías ilegales, las gobernanzas armadas, las violencias urbanas y rurales también, la debilidad institucional, todo esto está conectado y es una, digamos, un mensaje que se atraviesa a todos los capítulos de este libro. Y creo que ese es uno de los grandes aportes, obligarnos a dejar de mirar estos problemas por separado. Eh, Justamente por eso, y digamos es el propósito de mi intervención ahora sí, desde FESCOL también quisimos hacer un ejercicio adicional, que fue construir un decálogo de recomendaciones en paz y seguridad territorial, tratando de traducir muchas de estas discusiones en propuestas más concretas. Yo le voy a pedir a mi colega María Alejandra si puede nuevamente compartirnos el link ya lo está haciendo, del decálogo y el link del libro para las personas que por primera vez vienen a este espacio. Eh, este decálogo que ponemos a disposición de la ciudadanía como propuestas concretas para el próximo presidente, la próxima presidente del próximo Congreso, no es una receta, no es como una lista cerrada, sino más bien está planteado como una hoja de ruta posible para alimentar el debate. Y ahí me gustaría pasar rápidamente por las recomendaciones que hacemos en este decálogo porque creo que ayudan mucho a aterrizar la conversación, tanto la de hoy como las que hemos tenido y las que vamos a poder tener eventualmente. La primera recomendación, que parece obvia, pero si no siempre lo es tener claridad sobre las capacidades reales del Estado, porque muchas veces diseñamos políticas sin preguntarnos seriamente si existen las capacidades humanas, las capacidades técnicas o financieras para implementarlas. La segunda tiene que ver con asumir de verdad un enfoque territorial.
en el sentido de que no existe una sola violencia en Colombia y por eso tampoco puede existir una única respuesta. La tercera recomendación de este decálogo insiste en algo muy importante y es negociar no basta. Es decir, si no se afectan las economías, las redes y las capacidades organizativas de los grupos armados, la violencia simplemente encuentra nuevas formas de reproducirse, muy a propósito del capítulo, por ejemplo, de Laura. La cuarta recomendación nos plantea repensar profundamente la política de drogas, salir de enfoques exclusivamente punitivos y entender mejor también los ecosistemas criminales complejos. La quinta recomendación de nuestro decálogo tiene que ver con fortalecer la presencia estatal local, es decir, la justicia cercana, las autoridades civiles, la capacidad cotidiana de resolver conflictos. La sexta recomendación busca recordar que la construcción del Estado no puede depender únicamente de los tiempos de negociación con los grupos armados, en un intento por llamar la atención a que la presencia institucional siempre tiene que sostenerse independientemente de si estamos en negociaciones o no. La séptima nos invita también a dejar de separar lo urbano y lo rural como si fueran mundos distintos, en tanto hoy las economías criminales y las dinámicas criminales están profundamente conectadas en lo rural y lo urbano. La octava recomendación de este decálogo plantea algo clave y es que necesitamos mejores formas de medir la violencia, porque muchas formas de control y coerción ni siquiera aparecen en las cifras tradicionales. De esto también habla muy a propósito del capítulo, por ejemplo, de Inge Valencia. La novena recomendación avanza en una reforma seria del sector de seguridad y defensa. No pequeños ajustes, sino cambios más estructurales, que fue también lo que estuvo planteando Andrés Preciado en nuestro último encuentro. Y finalmente, la última recomendación que atraviesa, eso sí, todo el decálogo, busca proponer entender que sin comunidades, sin participación y sin prevención no hay seguridad sostenible. Y yo ahí creo que ahí aparece también una conexión muy fuerte con el legado de la Comisión de la Verdad, porque tanto la comisión como el libro y el decálogo parten de una idea muy parecida, y es que la violencia en Colombia no puede entenderse solamente como un problema militar o criminal. También tiene que ver con desigualdad, con ausencia estatal, con economías ilegales, con desconfianza institucional y también con fracturas históricas que siguen abiertas, que es lo que plantea también las recomendaciones de la comisión y creo que es algo que también se pone a discusión en este libro. Y por eso hay tantos vasos comunicantes entre las recomendaciones de la comisión y las tesis que aparecen tanto en los capítulos como las tesis que dan forma al decálogo que presentamos, que tienen que ver por un lado con la necesidad de transformar el sector seguridad, la importancia de fortalecer la presencia integral del Estado en territorios, la urgencia de superar respuestas que sean exclusivamente coercitivas frente a las drogas y sobre todo poner en el centro a las comunidades. Yo creo que ahí quizá es lo más valioso de esta serie de conversaciones, poner en el centro a las comunidades, porque nos obliga a salirnos un poco de las respuestas fáciles y también asumir la complejidad del momento que estamos viviendo. Yo dejaría por ahí, finalmente, pues agradecerles desde FESCOL la oportunidad de ser parte de estos espacios, a los aliados y aliadas del legado de la comisión. Y pues realmente esperamos que con esta tercera reunión no se cierre esta conversación, Tatiana, sino que más bien encontremos nuevos puntos de entrada para seguir proponiendo ideas y alternativas que en últimas también ayuden a la promoción de la construcción de la paz grande en Colombia, tal y como lo propuso la comisión en sus recomendaciones. Cata, tienes la palabra. Muchas gracias, Aruy. Bueno, entonces, después de esa presentación como del proyecto y de cómo Se te escucha un poco bajito, Cata. A ver, ¿mejor? ¿Aló? ¿Me Ya, oyen? mejor, un Ok, poco mejor. perdón. Ok. Después de esa introducción, vamos entonces a darle la palabra a Andrés y Ana María. Cada uno, lo mencioné ya, tiene 15 minutos y les hemos pedido a ambos que sus intervenciones se orienten alrededor de tres preguntas orientadoras, que son un poco cuáles son las principales tesis de sus capítulos en el libro, cuál es la relación de esas tesis con las recomendaciones del informe de la comisión y qué mensajes quisieran transmitirles a las personas que nos acompañan hoy en el marco del proceso electoral en el que estamos y los desafíos de concretar esa paz grande. Entonces, vamos a empezar por Andrés. Adelante, tienes 15 minutos. Te aviso cuando te falten dos. Vale, perfecto. Gracias, Catalina. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Es un gusto estar acá. Primero que todo, pues agradecer a FESCOL desde un inicio que me abrió las puertas
para desarrollar este trabajo. Y lo que estoy presentando acá, vale aclarar, pues es un trabajo a 3 manos que hice con Lina María Asprilla y con Javier Benavides. Sencillamente estoy haciendo acá como de cara visible. Entonces, respecto a lo que dijo Saruy, introduciendo mi capítulo y lo que pude, digamos, contribuir con el desarrollo del libro, lo que nos propusimos fue entender cómo, en cierta manera, se estaba desarrollando y manifestando el gobierno por parte de los actores armados y criminales en el país. En ese sentido, también esto es un artículo mucho más como para abrir un debate sugestivo, que en cierta manera está discutiendo, yo creo que a mi manera de ver y con la coyuntura actual, en la cual se tiende a asociar que lo criminal y lo económico hace perder la ideología y el sentido político. Y en este sentido creo que es algo muy importante, porque si perdemos de vista esto, no vamos a poder entender de qué manera los actores armados y criminales se relacionan con las poblaciones. Y esto en cierta manera está interpelando no solamente al espectro de la derecha, sino también al espectro de la izquierda, que recientemente también está mirando este tipo de manifestaciones sencillamente como una amenaza narcotraficante y criminal. Entonces, planteamos, digamos, de cierta manera que, y abrimos este capítulo diciendo que en los años 90 era común ver, digamos, dentro de los noticieros, informes de prensa, relatos de noticias, que tanto las paramilitares como las FARC eran capaces no solamente de implantar un orden, sino que muchas veces ese orden contrastaba con lo que se veía en las ciudades. Y cuando digo que contrastaba con lo que se veía en las ciudades, es que cuando estos actores eran dominantes en sus zonas, uno veía en relatos, en reportajes, documentales, que los habitantes de esas zonas rurales no solamente vivían en un ambiente de paz, sino que era tal la capacidad de control y regulación que muchos mostraban que dormían con sus puertas abiertas en sus casas, que los animales no se perdían, etc. Y detrás de esto, pues lo que uno encontraba era que había una serie de orden y reglas que eran sostenidos con altos grados de violencia. Ahora, esto ha ido en cierta manera cambiando, y hay 2 elementos fundamentales para entenderlo, y es la desmovilización de los paramilitares y de las FARC, y cómo ha ido cambiando, digamos, las dinámicas violentas en el país. Esto no quiere decir, y lo que nosotros queremos mostrar es que si bien los ámbitos de regulación no han cambiado, y cuando hablo de ámbitos de regulación es que los actores que tenemos y que persisten en armas siguen regulando elementos de la vida cotidiana, como puede ser la disputa entre parejas, administración de justicia, el consumo de drogas, la delincuencia común. Lo que sí resaltamos y que queremos ver y mostrar es que la lógica con la que se gobierna cambió. Y la lógica con la que se gobierna cambió porque los protagonistas de este ciclo violento cambiaron, y también sus apuestas políticas inciden en la manera como gobiernan. Ahora, para nosotros entender y pensar qué es una gobernanza armada, es importante decir que esto sucede particularmente en escenarios o contextos donde los estados no tienen la capacidad de regular no solamente todo su territorio, sino que sus instituciones son incapaces de llegar y de permear la vida cotidiana. Y en ese sentido, en algunas ocasiones, actores extraestatales pueden encontrar esas ventanas de oportunidad para empezar a jugar con el tipo de Estado que hay. Y en ese sentido, empiezan a cumplir ciertos ejercicios de los Estados. La diferencia es que cuando hay una infracción en estos lugares, lo que haría el Estado es meter a la persona en la cárcel. Acá lo que se hace es infligir un castigo directo o utilizar la pena capital para hacer valer esas reglas de juego. Y ahí uno de los elementos que es muy importante y diferencia el orden y la gobernanza de un Estado frente a lo de un actor armado. Entonces, en este sentido, lo que nosotros también queríamos dar era como una definición sintética, que comprendemos esta gobernanza armada como la capacidad que tiene un individuo en representación de una organización armada, especialmente en zonas periféricas donde las instituciones del Estado carecen de legitimidad y poder, para construir junto con la comunidad o mediante la imposición violenta
un modelo y visión de sociedad. O sea, lo que también queremos decir es como ese tipo de orden que hace un actor en este tipo de territorios particulares, lo que está reflejando es una construcción conjunta con las comunidades de cómo quieren que la sociedad se ordene y cómo quieren que se proyecte. Ahora, habiendo dicho esto y mencionando, digamos que anteriormente si uno pensaba que las FARC gobernaba en cierta manera para promover un cambio de Estado y que los paramilitares en cierta manera lo hacían para refrendar el Estado que había, ¿qué es entonces lo que ha cambiado por parte de los actores armados y por qué cambió? Cambió sencillamente porque estos actores no solamente tenían una expresión nacional, sino que su organización interna permitía que sucedieran dos cosas. En uno, que cuando uno de estos actores o una de sus estructuras perdía la guerra, había la capacidad de la redistribución de recursos, y eso hacía que sus estructuras locales no fueran tan dependientes de los entornos donde estuvieran gobernando. ¿Por qué? Porque dentro de esos entornos donde estaban gobernando, pueden extraer recursos y ganar poder político haciéndolo. Pero acá lo que pasa es que cuando salen las FARC, salen los paramilitares y quedan estos otros grupos que tienen un carácter interno muy distinto, el que pierde la guerra en un territorio puede significarle la extinción. Y eso va a hacerlos mucho más dependientes de sus entornos regionales. Entonces, en este sentido, lo que estamos mostrando es que, en cierta manera, al tener esta fisionomía, el gobierno sobre un territorio los va a hacer mucho más dependientes y mucho más celosos de sus entornos y capacidades de dominio. Y eso va a tener incidencia, en cierta manera, en cómo se van a relacionar no solo con la población, sino también con sus pares. ¿Y por qué digo con sus pares? Y esto va a explicar un poquito dos elementos que resaltamos a lo largo del documento. El primero es que después de la desmovilización de las FARC, ustedes van a empezar y han, en cierta manera, sido testigos de que ha habido una serie de explosiones violentas en algunos territorios. Y esas explosiones violentas en esos territorios lo que están manifestando son pujas y desacuerdos entre estos actores por cierta manera, quién tiene la capacidad de gobernar y extraer recursos. Y eso, en cierta manera, estuvo acabando con una larga tradición que existió por más o menos de 10 o 15 años entre los grupos armados que se repartían el territorio. Y se repartían el territorio porque había una capacidad mayor de coordinación y había una mayor capacidad, en cierta manera, de llegar a arreglos que en cierta manera permitían ese cogobierno. Y eso cada vez se ha ido acabando. Y se ha ido acabando precisamente porque frente a la ausencia de instancias nacionales que permitieran esa coordinación, lo que encontramos son estructuras mucho más localizadas que tienen problemas para entablar eso. Y en ese sentido, al tener problemas para entablar ese tipo de acuerdos, pues esas fricciones también se trasladan sobre la población, no solamente en los impactos humanitarios que nosotros hemos visto recientemente, como por ejemplo en las confrontaciones que hay en el Chocó, Arauca o Catatumbo, sino también en la manera como imponen las reglas. Cada vez uno está viendo más que los actores armados están negociando menos y siendo mucho más letales para infringir violencia en el orden de mantener esa visión de sociedad. Entonces, en ese sentido, mostrando este tipo de cómo cambió el conflicto y cómo cambiaron los actores, eso se va incidiendo en la manera en cómo se va gobernando. Y nosotros identificamos varios elementos que marcan una ruptura, no tanto en lo que abarca esa gobernanza, sino más como en la naturaleza y el fin de esa gobernanza. Entonces, el primer aspecto clave fue que nosotros encontramos y es las FARC y los paramilitares acumulaban recursos en esos territorios para objetivos nacionales. En el caso de las FARC, para tomarse el poder, como mencionaba yo ahorita, en el caso de los paramilitares, para refrendar unos modelos de desarrollo local. El segundo elemento también es el relacionamiento que tienen estos actores armados con la política. Y cuando hablo con la política es uno miraba
a nivel nacional, y por ejemplo en el caso de la expresión de las FARC o del ELN en su momento, y era que intentaban vaciar o vaciaron efectivamente muchas de esas localidades bajo su dominio de las autoridades locales y de los políticos regionales. Basta recordar, digamos, muchos de los reportajes y noticieros donde mostraban cómo un alcalde despachaba o el consejo tenía que despachar desde la capital departamental. Ya eso ahora no existe. Ha cambiado esa lógica en ese sentido, y lo que uno ve mucho más en clave de lo que hicieron los paramilitares a nivel nacional es tratar de entablar arreglos con los políticos locales. Otro elemento también que es importante mencionar es que, digamos, aquí, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, y creo que también tiene que ver y está relacionado con la manera en cómo infligen violencia, es que algunos actores armados y criminales han mostrado un alto componente desarrollista y bienestarista para conectarse con las poblaciones. Y es decir, si bien en los años 90 la economía cocalera, como mostraron muchos trabajos, sirvieron para construir Estado, pero y eso se hizo casi siempre por parte de las comunidades, hoy son estos actores quienes están tomando la batuta en este tipo de situación. Así nosotros hemos visto que ha habido reportajes que construyen en canchas de fútbol, carreteras, centros educativos, de salud y todo esto, que en cierta manera está ayudando a mitigar no solamente la falta de legitimidad que tienen en el nivel político, sino también como una manera de compensar ese tipo de violencia, y que en algunas situaciones, frente a la imposibilidad de conectarse con las organizaciones sociales preexistentes, han promovido procesos organizativos paralelos. Otro elemento importante a tener en cuenta es que consideramos que esos tipos de gobernanza predominantes ya no se encuentran tan diferenciados en sus bases materiales y económicas. ¿Y a qué queremos dar mención con eso? Si uno pensaba, por ejemplo, en el caso de los paramilitares cuando gobernaban, estaba fundamentado particularmente en tres cosas: coca y agroindustria. En dos cosas: coca, agroindustria, y cuando puedo dividir agroindustria sería ganadería y palma. Y si uno pensaba en el caso de las FARC, uno pensaba, digamos, en zonas de economía cocalera. Ahora, 2 minutos. Ahora lo que uno encuentra es que los actores armados no diferencian entre este tipo de bases económicas y sustentan su gobierno en esto. Otro elemento es que han tendido a ser menos procesual. Uno veía que incluso en los años 90 los actores armados construían cárceles, castigaban un poco más, imitando los estados, haciendo jueces, instancias y juzgados, y hoy en día la letalidad es mucho más recurrente. Y en ese sentido, pues para cerrar y en aras de la recomendación, lo que nosotros encontramos es que sin duda alguna esto plantea unos retos. Si bien se podría decir que el conflicto ya no está tan ideologizado, sí sigue siendo político en el sentido en el que estos actores armados tienen la capacidad de gobernar y ordenar la vida de estos pobladores. Y cuando lo hacen, sin duda alguna, están representando y atendiendo problemas de su vida cotidiana. Y esto también, sin duda alguna, plantea, digamos, desafíos fundamentales distintos al periodo de la guerra insurgente y contrainsurgente. Digamos que lo que requiere es un esfuerzo institucional que buscaría, en cierta manera, es tratar de fortalecer las instancias locales en la manera en cómo podemos aproximar a los pobladores que están bajo su influencia a las maneras de tramitación que están dentro del Estado. Y a esto me refiero no solamente a los aspectos económicos, sino también de la vida cotidiana, porque muchas de estas personas bajo su influencia siguen desconociendo las vías institucionales. Otro elemento también es que, sin duda alguna, pues estos gobiernos plantean unos retos mucho más particulares, porque son gobiernos no solamente acotados, sino también en cierta manera determinados por las particularidades territoriales. Había unas generalidades que se podían ver dentro de las FARC, y uno sabía que había bolsones de colonización colono-cocalera. Acá y en los paramilitares también uno podía identificar unos patrones particulares, acá no.
Acá cada vez la especificidad de esos gobiernos está dado por el tipo de población que hay, por el tipo de economía que desarrolla y el tipo de calidad estatal que hay. Y eso plantea serios retos porque si bien no hay que caer, digamos, en un recetario, sí es importante tener en cuenta que los problemas que tiene una población como la que podría ser la del Pacífico Nariñense es muy distinta a la de Arauca o a la del sur de Córdoba. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante, muy complejo. Ana, por favor, tienes 15 minutos. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos también por la invitación. El capítulo que yo desarrollé para el libro de FESCOL parte de una preocupación muy grande y es de las limitaciones que hemos visto a lo largo de la historia por parte del Estado para poder atender el narcotráfico. Claramente, pues sabemos hoy que tenemos un número importantísimo de hectáreas cultivadas y un número también altísimo de cocaína que se produce. Pero en realidad sabemos que que este tipo de cifras nos llevan solamente a argumentos o análisis simplistas sobre si nos va bien o nos va mal como resultado de la intervención del Estado. Entonces, con esa preocupación y teniendo en cuenta pues que tenemos un nuevo gobierno que va a llegar, este capítulo me parece que termina siendo muy relevante porque hace una alerta sobre, de alguna manera, los errores que hemos venido cometiendo a lo largo de la historia, porque creo que en política de drogas no solo estamos hablando, y de ninguna manera estamos hablando solo de errores de un gobierno, no estamos hablando de errores de una política implementada, estamos hablando de una tendencia generalizada en la historia de Colombia. En ese sentido, yo presento varios argumentos para desarrollar esa idea. Uno, el primero, que es específicamente el hecho de que hemos convertido necesariamente las métricas mismas, la forma como nos medimos de forma tradicional, como decíamos antes, el número de hectáreas que reducimos, la cantidad de cocaína que incautamos, etcétera, se nos ha convertido en el país en los objetivos de la política pública. Y eso termina siendo extremadamente peligroso porque, como le decía alguna vez el presidente Santos, terminamos en una bicicleta estática. Yo también me lo imagino como el ratoncito dando la vuelta en la ruedita de los ejercicios, en donde se está buscando siempre el mismo objetivo, a pesar de que ese objetivo no lleva a ningún resultado. Y eso es un objetivo en sí mismo, es un resultado, es un objetivo de política pública y no la meta que deberíamos estar todos buscando, que ahí es donde puede encontrar uno varias diferencias en los enfoques de política pública, pero ni siquiera llegamos a esa discusión, porque nos quedamos en las métricas que se convierten en objetivos. Entonces perdemos incluso la oportunidad de tener discusiones mucho más amplias de realmente qué queremos buscar, que es donde pues termina estando el centro de la política de drogas, pero es donde no nos hemos detenido. Ese es mi primer argumento. El segundo argumento está relacionado con el hecho de que no tenemos una estrategia, está relacionado con lo anterior. En la medida en que nos hemos enfocado en métricas y esas métricas las entendemos como objetivos, es decir, entendemos que la gestión operativa es el fin en sí mismo, pues hemos perdido la noción de la necesidad de una estrategia. Obviamente esto no está en el vacío. Esto tiene que ver con la presión tan grande que recibe el gobierno colombiano por parte de la comunidad internacional y específicamente Estados Unidos para poder tener resultados. Así que los mismos gobiernos en Colombia han terminado expuestos a una carrera en la que tienen que mostrar año a año unos resultados tanto a la comunidad internacional como a los ciudadanos colombianos. Y en ese sentido han perdido la noción o la idea de tener y contar con una estrategia. También porque contar con una estrategia implica necesariamente resultados en el largo plazo, no en el corto plazo. Y eso hace que no sea atractivo pensar estratégicamente en el narcotráfico, que no sea atractivo pensar en los impactos negativos que pueden tener esas estrategias cortoplacistas. Como resultado de eso, pues nuevamente, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido respuestas a coyunturas, a las presiones, a la misma inercia burocrática, porque creo que también un pecado de esta lógica es que hemos creado instituciones alrededor de estas metas operativas, no alrededor de los objetivos estratégicos. Entonces tenemos una dirección antinarcóticos muy potente y robusta en la Policía Nacional que opera en torno a esta gestión operativa
y que incluso la cooperación internacional opera en torno a esta gestión, pues principalmente Estados Unidos. Entonces es una institución que se robustece alrededor de estos mismos objetivos que son esencialmente operativos. Así entonces, ¿qué pasa al final? Hacemos unos enormes esfuerzos y nos quedamos en el mismo lugar. Pero lo más dramático es que premiamos esos esfuerzos, tanto los ciudadanos como los funcionarios, como la cooperación, como los gobiernos. Estamos premiando constantemente que se incauta mucho, que se erradica mucho o que se deja de erradicar, pero no hay un cuestionamiento de por qué se deja de erradicar, sino que en sí mismo se sataniza por qué dejamos de erradicar. Un tercer argumento es que no hay una conexión entre la política de drogas y las demás políticas, especialmente la de seguridad, pero no, a pesar de que el argumento que yo desarrollo en el artículo está relacionado con seguridad, y ya explico por qué, no quiero que eso se entienda como que no requerimos la conexión con las demás agendas y claramente con la agenda social, que es una prioridad grandísima cuando estamos hablando de narcotráfico. Pero hago el énfasis en la política de seguridad particularmente porque a pesar de que entramos en un dilema que es o se militariza la política de drogas, que termina en todas unas repercusiones, no solamente en términos de no cumplir objetivos estratégicos, sino de situaciones, impactos en derechos humanos, también lo que termina pasando es que no logramos atender un territorio en su complejidad. Y claramente el narcotráfico está relacionado con una situación de conflicto y está relacionado con unas causas estructurales que explican por qué el narcotráfico llega, se queda, se consolida e incluso estamos ahorita en una situación en la que, en mi opinión, estamos en una expansión que no necesariamente es numérica, es decir, no es solamente que tenemos mucha coca o mucha cocaína, es que los territorios están realmente, hay un entramado relacionado con narcotráfico y economías ilícitas en los territorios. Entonces, la desconexión que hay es una desconexión que aparentemente no es tan visible, porque al contrario, si vemos, por ejemplo, los planes de gobierno en este momento, vemos que hay claramente una conexión entre seguridad y drogas en estos planes de gobierno, pero nuevamente es la conexión con el hilo de la operación militar. No en el sentido en que la transformación territorial va a ser, si lo logramos, el resultado del engranaje de varias políticas públicas. Entonces, sin seguridad no tenemos la forma de poder avanzar en la agenda social, pero no podemos dejar de avanzar en la agenda social porque no tengamos seguridad. Entonces, tiene que haber un equilibrio perfecto, pues que claramente lo define la dimensión estratégica de una política de transformación, donde confluyen estas dos políticas y las demás. Y, obviamente, un diseño institucional que pueda operar en ese sentido, y eso no es lo que hacemos. Termina siendo problemática nuevamente, no solo porque no obtenemos objetivos estratégicos nuevamente, puede que reduzcamos coca rápidamente, puede que podamos tener algún efecto en el tráfico de de la cocaína, que eso pues, realmente no lo sabemos, pero no tenemos de ninguna manera resultados y no tenemos resultados sostenibles en el tiempo, que es cuando realmente podríamos estar hablando de una transformación de los territorios. Otro de mis argumentos es que el narcotráfico ya no lo podemos pensar solo como narcotráfico, porque claramente está engranado en ecosistemas criminales con expresiones distintas en cada territorio, en los que hacen parte otras muchas rentas ilegales dependiendo del territorio. Entonces está la minería ilegal, el que pues, obviamente es una de las principales porque territorialmente opera de forma similar en la medida en que tiene que ver con el control territorial de los grupos y tiene que ver con la participación de familias campesinas o en territorios étnicos con situaciones de exclusión social muy importantes. Entonces, digamos, esos dos rentas ilegales se comunican de una manera especial, pero también está el contrabando, están los delitos ambientales, está todo el tema de trata de personas en frontera, extorsión, etc. Entonces, también la visión de una política pública en torno a la reducción del narcotráfico en cualquiera de sus dimensiones se queda corta para lo que estamos viendo hoy en los territorios o para lo que vemos de forma particular en el territorio que queramos intervenir. Otro argumento es que en general los gobiernos y en los planes de gobierno se puede ver con muchísima claridad, son muy simplistas a la hora de proponer una estrategia sin pensar cuáles son las capacidades que requiere el Estado para hacer lo que se están comprometiendo a hacer. Y esto pues siempre ha funcionado. Entonces, como siempre tenemos la lógica de que planear una política de drogas implica saber
cuánta erradicación puedo hacer, cuánta fumigación puedo hacer, cuánta incautación puedo hacer. Pues como les decía antes, nosotros ya tenemos una estructura burocrática e institucional organizada para esos efectos. Si fuera posible judicialmente en este momento fumigar, pues nosotros tenemos, aunque tocaría rearmar nuevamente toda la institucionalidad, sabemos cómo hacerlo. Entonces hay como una costumbre a pensar que las capacidades que se requieren son esas capacidades para cumplir con este tipo de objetivos operativos. Pero realmente para pensar en una estrategia territorial con las particularidades de un territorio y con miras a la transformación territorial se requieren toda otra suerte de capacidades que el Estado no tiene y debe construir mientras va avanzando en los procesos que son de muy largo plazo. Eso no está contemplado generalmente en procesos de diseño de política pública de drogas. Unas limitaciones muy importantes en torno a las capacidades son, por una parte, que se sobrecarga completamente el gobierno nacional. Entonces, siempre el gobierno nacional planea la política y implementa la política. Implementar la política hoy en día en los 181 municipios en donde tenemos coca, pues francamente imposible. No hay procesos de fortalecimiento institucional de los entes territoriales para que asuman responsabilidades en torno a estos asuntos. Entonces, claramente la sobrecarga implica también los procesos administrativos muy difíciles de llevar a cabo, porque desde Bogotá hasta llevar a un territorio, no sé, en Putumayo, el marranito que se prometió es todo un dilema logístico, para dar solamente un ejemplo muy simple. Eso me lleva a una segunda limitación, que es que implica una burocracia gigante para poder cumplir con los propósitos dentro del diseño institucional, por ejemplo, un programa de sustitución, relacionado precisamente con que todo está en Bogotá. Durante el gobierno actual ha habido unos cambios en ese sentido que vale la pena revisar, pero en términos generales la política de drogas se ha implementado de esa manera. El otro tema es el tema del corto plazo, que lo mencioné anteriormente. La intervención del Estado en general termina siempre basándose en la búsqueda de unos resultados en el corto plazo para cumplir con las presiones que hay. Y eso termina siendo en sí mismo una limitación de la estrategia y una limitación que termina siendo institucional en la medida en que no se preparan las instituciones para un trabajo en el largo plazo. Y nuevamente, digamos, hemos armado un engranaje institucional en torno a estos objetivos operativos que se abordan rápido. Y no estamos ni acostumbrados a poder mirar a futuro, incluso en términos administrativos, pero también programáticos. No hay una costumbre de la planeación estratégica y gerencial para poder tener un manejo ordenado sobre objetivos en el mediano y largo plazo. Y finalmente, pues están los temas coco en el país que no tienen soluciones, ninguno tiene solución fácil, pero estos son temas de mucha dificultad y son el clientelismo y la corrupción. Por una parte, en términos de la intervención del Estado, pues se cruza con muchos factores de clientelismo que hace que sea inefectivo lo que se quiere hacer. Y en términos de corrupción, pues la lucha contra el narcotráfico en general, más otras dimensiones que cultivos ilícitos, pasa por un tema de corrupción grandísimo que hace que en sí misma la estrategia sea inefectiva. Otra de los argumentos es el enfoque mismo de la política. Aquí me encuentro, pues creo que en todas como los puntos que he reseñado, me encuentro con varias de las recomendaciones y análisis de la Comisión de la Verdad, pero en esta particularmente yo no ahondo mucho en el documento sobre esto. El enfoque que propongo en el documento es el de la transformación territorial, pero digamos subyacente a eso está que el enfoque prohibicionista nos ha llevado a todos los argumentos que señalé anteriormente. Yo creo que eso es un argumento muy potente de la Comisión de Estupefacientes, perdón, de la Comisión de la Verdad, que vale la pena ahondar mucho más, y en este capítulo no lo hago, pero es cierto que el enfoque represivo también conduce necesariamente a este enfoque de la gestión operativa, porque busca resultados cortoplacistas y no busca resultados sostenibles en el tiempo. Así pues, entonces, digamos, una conclusión muy general de mi capítulo es que el problema del narcotráfico en Colombia hoy en día no es en sí mismo el narcotráfico ni la coca, es la incapacidad que tiene el Estado para poder comprender la problemática y construir estrategias que sean sostenibles a nivel territorial, basadas en capacidades reales. Esta es una conclusión muy general. Las recomendaciones
que tengo, obviamente en este momento están un poquito más desarrolladas en el capítulo porque le he trabajado bastante recomendaciones a los candidatos, pero están todas en torno a lo que tendrían que pensar con base en lecciones aprendidas del desarrollo alternativo en Colombia o de las intervenciones en desarrollo para la política de drogas. Algunas de estas son, como por no andar demasiado en esto porque sé que me imagino que me queda poco tiempo, pero una de ellas es que la Ana, pero intervención... les vamos a dar un poquito más de tiempo porque estamos bastante bien de tiempo, entonces no te preocupes. Si te estás pasando mucho, yo te aviso, pero está muy bien en Ok. profundizar. Por ahora estás bien. Dale. Bueno, listo. Entonces entro en la etapa de recomendaciones. Entonces, una de ellas es, todas estas, como les decía, la idea es pensarlas en torno a lo que sería un proyecto, un programa o una política de transformación territorial más que una política de drogas, que está obviamente orientada hacia procesos de recuperación territorial en un término muy amplio, bajo el entendido de que esos procesos de recuperación eventualmente tienen que llevar a que la coca se reduzca y no que digamos, el objetivo principal es la reducción de la coca, que es a lo que nos ha llevado el enfoque prohibicionista y a lo que nos ha llevado el enfoque cortoplacista que hemos manejado en la política en Colombia. Entonces, para eso es necesario claramente nuevamente un enfoque que tenga en cuenta la seguridad, el desarrollo económico, la provisión de bienes públicos, los asuntos de ordenamiento territorial y, muy importante, la participación comunitaria, que ha sido otro pecado de nuestra política de drogas, que tiene bastante que ver con esto de que todo se piensa y se hace desde Bogotá. Para eso, una de las recomendaciones puntuales es que es clave el tema de bienes públicos en los territorios. Bienes públicos como en el amplio espectro, entendidos como conectividad vial, infraestructura, servicios públicos, acceso a crédito, todo el tema de ordenamiento social de la propiedad, formalización, acceso a tierras en general. Y también clave dentro de este aspecto el tema ambiental, que obviamente es toda una agenda distinta y gruesísima, pero hacen parte del desarrollo territorial y tienen una relación directa con cultivo de coca y con producción de cocaína, que se aborda en general, pero que la política no ha logrado realmente ahondar en esto. Por otra parte está el asunto de seguridad como un tema clave, y aquí la recomendación es en torno a cómo debe ser la articulación y sincronización entre las dos políticas en el momento del aterrizaje a un territorio, en donde tiene que haber muchos otros objetivos que no son solo la reducción de coca. Obviamente porque estamos pensando en un asunto de control territorial, pero también en un asunto de evitar los efectos negativos que generan la aterrizaje de seguridad en los territorios, que no solamente son implicaciones en derechos humanos, también son implicaciones en la legitimidad del Estado y en el relacionamiento de las comunidades con el Estado, que es fundamental para el éxito de una política de transformación. Está el tema muy importante del enfoque territorial, ¿no? Es la comprensión de que los territorios no todos son iguales. Este es otro pecado de la política de drogas, que es la formulación en Bogotá con un programa homogéneo que va igualito a todos los territorios. Pues eso sucede mucho, no solo con la seguridad, también, por ejemplo, con la sustitución, ¿no? Entonces el set de componentes y a todos le entregamos lo mismo y ojalá a la misma hora, y realmente eso nunca ha funcionado porque este es un trabajo de construcción de desarrollo, digamos, en un proceso de compartir de saberes con las comunidades. Y a pesar de que en la política pública se escriba en el papel esta intencionalidad, las urgencias, las presiones, el cortoplacismo hace que esto no suceda. Entonces, por eso consideramos que es una recomendación importante. Otra importante y difícil es la focalización. No puede el gobierno nacional, aun si tiene la colaboración o la corresponsabilidad con los gobiernos locales, atender todos los municipios de Colombia en donde tenemos una situación de coca y conflicto. Entonces, las decisiones de por dónde arrancar, qué hacer con lugares a donde no puedo llegar, qué hacer en cada lugar, es todo un mapa, planeación estratégica muy importante en donde se define a dónde se entra primero, bajo qué criterios y en relación con las necesidades particulares de los municipios. Este es todo un trabajo estratégico que debe hacerse para poder atender las zonas de acuerdo con criterios específicos. Si uno va y mira cuál es el criterio que se utilizó para X programa de sustitución, en todos el criterio es que hay coca. Pues, entonces, pues obviamente tiene que definirse técnicamente una focalización para que sea posible tener resultados.
En materia de drogas, otro asunto que poco se aborda es las acciones operativas en torno a la producción y el tráfico de drogas y la inefectividad o eficacia. Entonces, hemos visto que en el gobierno del presidente Petro se ha hecho mucho énfasis en la incautación de cocaína. Y, digamos, el presidente y sus funcionarios tienen la pretensión de mostrar que están cumpliendo con sus compromisos porque incautan mucha cocaína, mucha y cada vez más. Pero pues no tenemos ni idea para qué sirve esa incautación. Y no es necesariamente que no se haga, pero pues es necesario innovar en las herramientas de la política de drogas para reducir tráfico y producción. Porque no sabemos, lo estamos haciendo lo que hemos hecho hace 35 años, pero no tenemos ni idea qué resultados tienen. Y sí implica unos esfuerzos operativos importantes en términos de recurso humano, de recurso financiero, etc. Entonces, es un llamado a miremos cómo estamos usando estas herramientas, qué resultados nos están generando y cómo hacemos para aplicarlas para que beneficie tanto a la comunidad internacional con los compromisos que tenemos, pero también a nosotros, porque es toda una inversión del Estado en todas estas actividades. Me refiero a la incautación, a la interdicción en general, no solamente incautación de cocaína, sino todos los subproductos de la coca, todas las sustancias y precursores químicos que se utilizan, los procesos de destrucción de laboratorios y cristalizaderos, todo eso es toda una gestión operativa de la que no tenemos ni idea qué resultados tiene. Otro es el tema abandonado en la política de drogas, que es el tema de las finanzas, ¿no? Del crimen organizado. Totalmente abandonado. Nosotros sabemos que la OIAF tiene un rol muy importante, pero la OIAF es como un hueco negro donde nadie sabe qué pasa allá, ni qué hacen, ni qué logran. Entonces, Colombia tiene una muy buena posición en términos internacionales sobre su trabajo en lavado de activos en el sector financiero, pero realmente no se sabe mucho sobre los logros en ese sentido y en cambio en la lógica, digamos, en el discurso se sabe y se dice que el énfasis está en los eslabones superiores de la cadena, entendiendo que aquí es donde está el foco, ¿no? Mirar cómo luchar contra la financiación, con todas las dificultades que eso tiene. Yo creo que aquí políticamente se hace muy poco. Se debe hacer mucho más y se debe conocer mucho más qué es lo que hace, qué implicaciones tiene, qué resultados tiene. Otra recomendación, pues súper obvia, pero hay que hacerla y hay que hacerla fuerte, es que tiene que ser procesos de largo plazo. En la definición de una estrategia uno debe tener hitos en el mediano, el corto, mediano y largo plazo. La política, como les decía antes, generalmente no tiene este tipo de objetivos medios. Primero, no se miden de ninguna manera, pero segundo, la mayoría son objetivos que se miden, objetivos, lo digo entre comillas, porque realmente son actividades, es gestión operativa, que se mide año a año. Nunca pasamos más allá de eso. Entonces, es necesario empezar a pensar en el largo plazo, pero eso tiene unas implicaciones políticas difíciles, porque un gobierno tiene que dar cuentas cada año. Entonces, tiene que haber un manejo estratégico del relacionamiento en términos diplomáticos con Estados Unidos, pero también en torno a su comunicación con la ciudadanía colombiana. ¿Qué hitos quiere mostrar año a año? ¿Cuáles va a mostrar a los 4 años? ¿Y qué compromisos deja para el siguiente gobierno? Para que empezar a contribuir a que esto no sea y siga siendo lo que ha sido hasta ahora, que todo es en el inmediato. Otra recomendación es el engranaje institucional de la política de drogas. Aparte de lo confuso que es quién maneja qué y todas las entidades que participan, tal vez lo más importante en este mensaje es que se requiere un liderazgo permanente en la Casa de Nariño. Es decir, esto debería ser una prioridad de presidencia y no lo es. La política de drogas termina regadita en todas las millones de entidades donde esto funciona, pero digamos principalmente hoy está el Ministerio de Defensa, está en la Dirección de Sustitución, hay algo en el proceso de evaluación, seguimiento del Ministerio de Justicia y se dividen cosas, pero uno no sabe, o sea, quién está ejerciendo el liderazgo de una política, de la política de drogas en Colombia en este momento. No se sabe. Es necesario que sea así porque debería ser de la mayor importancia para el gobierno colombiano una estrategia, sobre todo si está pensada como una estrategia de transformación territorial. Entonces, por eso esta recomendación. Y me quedan solo dos. Una es claramente el tema de sociedad civil entendida como toda la sociedad civil, incluso sector privado, que es otro tema completamente abandonado en política de drogas por las mismas razones que expuse anteriormente, gobierno nacional, Bogotá, todo cortoplacista. Si pensamos en procesos de desarrollo, pues hay un gran rol para otros sectores de la sociedad civil. Claramente el sector privado, la academia,
no sé, muchas personas que pueden contribuir a procesos de transformación y desarrollo territorial que deberían estar vinculados y hoy no lo están. Y finalmente las comunidades. Lo mencioné anteriormente, pero es clave la participación comunitaria en la construcción de estos procesos. Y yo creo que ya hay un entendimiento sobre esto, pero en la apuesta no se logra hacer por razones de tiempo, por razones de diseño programático, por el mismo engranaje institucional. Pero es claro que la política de drogas no puede seguir siendo un proceso que se entiende como de asistencia técnica, sino más bien como un proceso de transferencia de capacidades, de un diálogo de saberes para poder trabajar con las comunidades como agentes de cambio y no como receptores de asistencia técnica. Y listo. Gracias, Cata, por el tiempo adicional. Muchas gracias, Ana. Muy interesante, muy complejo. Vamos a darle entonces unos minutos adicionales a Andrés para también profundizar un poco pues, en las recomendaciones que creo que le tocó pasar un poco rápido por el tema y también por el tema de la vinculación de estas ideas con las recomendaciones de la comisión. Andrés, adelante. Tienes 5 minutos. Ok, bueno, pues yo quiero como resaltar 4 puntos. Y el primero es que esto tiene, digamos, implicaciones en materia de seguridad y de construcción estatal, pero que plantean una lógica distinta por lo dicho anteriormente. Y es, este tipo de gobernanzas no buscan, y sobre todo marcando una diferencia con los grupos insurgentes armados, no busca desplazar al Estado, sino que ahora lo que busca es más buscar condiciones ventajosas para coexistir con él. Y eso implica retos en materia de seguridad, pero también en planes, digamos, de mantenimiento de orden público y de seguridad humana. Porque sin duda alguna lo que está mostrando en estos casos es que lo que se puede dar es una distorsión del funcionamiento del Estado. Otro elemento importante que sería como en procesos o relacionados con procesos de paz y sobre todo con procesos de DDR, es que acá lo que hemos visto y sobre todo pensando no solamente desde las últimas 2 negociaciones y desmovilizaciones que hicieron en el marco de los diálogos con los paramilitares y con las FARC, lo que uno observa es que los distintos acuerdos y pactos entre el Estado y los armados han tenido un excesivo enfoque, a mi manera de ver, desarrollista y economicista. Es decir, lo que se quiere son atacar los factores estructurales que dieron origen a la violencia. Sin embargo, a mi manera de ver, no se ha priorizado el tipo de fortalecimiento de la institucionalidad local. Es decir, una vez estos actores armados salen, hay unos vacíos de regulación que el Estado no ha sido capaz de llenar y que no se llena sencillamente con planes y programas económicos, sino que también tienen que ir abocados a cómo nosotros vamos fortaleciendo la capacidad que tiene de tramitación la institucionalidad y sus autoridades locales. Y en ese sentido, pues digamos, lo que uno observa es que en cierta manera, al no hacerlo, siguen existiendo demandas de regulación violenta por parte de algunos pobladores para resolver asuntos y trámites que no han sido y que no puede llegar el Estado a él. Entonces, sin duda alguna, hay que buscar cómo se podría desarrollar un cierto fortalecimiento de la justicia a nivel local, que ayude, digamos, a acercar a algunas figuras que a nuestra manera de ver que son claves, como puede ser un corregidor, un inspector, un personero a las comunidades. Complementario a esto, consideramos también que elementos como la justicia agraria y rural pueden pensarse como una gran oportunidad, sobre todo como un potencial de articulación con las autoridades estatales y comunitarias que siempre han estado, digamos, separadas en el trámite de situaciones que se dan precisamente en el ámbito rural. Y otro elemento es que también esto, pues, lo que implica son un trabajo gradualista. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana lo que estamos proponiendo, sino que requiere de un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, donde se piense que el reto de Colombia hoy en día no es construir Estado, porque Estado hay, sino más como sustanciarlo. Y ahí
esa sustanciación depende, como lo que había dicho y mencionado anteriormente, de acuerdo a las particularidades regionales y necesidades de cada población del país. Eso sería todo. Muchas gracias, Andrés, por esta profundización. Tenemos ahora un poquito, como unos 50 minutos para la conversación. Entonces, si hay comentarios, preguntas, tengo a Godfrey Hidrobo. Godfrey, por favor, adelante. Godfrey, ¿me escucha? Sí, no, tenía problemas para abrir el micrófono, pero ya lo observé. Pues, a ver, honestamente, mm, yo Aló. Godfrey, no te estamos escuchando. tengo el micrófono abierto, ¿no? Ah, Ahora sí, ahora sí ahora volvió. sí. Ya. Bueno, yo recibo con cierta... ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchas? Sí, señor, fuerte y Sí, sí, claro. señor. Ok, ok. No, lo que pasa es que, no sé, creo que el micrófono, y de hecho tenía... Te volvimos a perder, se fue el sonido nuevamente. O si Sí, la creo pregunta, que tengo problemas con el audio. Y estoy tratando como de leer textualmente el texto en la introducción que que realiza en su momento el periodista de El Espectador, y veo con mucha preocupación realmente el sesgo con el que se hace la introducción en la página 11 y en la página 11 y 12, en la cual se vinculan elementos que no están correlacionados, o si existe relación, eso es materia evidentemente de investigación. Hay un sesgo profundamente tendencioso donde se vincula un hecho tan desafortunado como el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe con las sanciones que ha emitido la Casa Blanca contra Colombia, que desde una seriedad académica implicaría revisarla profundamente en términos de la coyuntura política y electoral que existe en el país. No se puede quedar solamente con una visión sesgada donde crea de alguna manera en el relato vasos comunicantes entre un hecho y el otro que no están conexos. Godfrey, no sé si terminaste tu intervención o si ya no estamos escuchando. Eh, no, es que escucho mucho silencio, entonces pensé que de pronto no estaba siendo escuchado. Entonces sí, decía que se crean vasos comunicantes entre un hecho y el otro en la página 12 precisamente, porque nos dieron la opción de descargar el libro y está en la página 12. Permítame un momento, miro el nombre del periodista. El periodista es Elber Gutiérrez Roa y crea un vínculo, un vaso comunicante entre el magnicidio del señor Uribe Turbay con la sanción que se ha emitido contra este gobierno. Y como digo, pues el éxito de la lucha contra el narcotráfico en términos de incautaciones, en términos de pistas del narcotráfico selladas, en términos de aviones incluso frenados, y de la nueva política pública contra el narcotráfico, que tiene un periodo de vigencia de una reestructuración completa incluso, que se puede entender como una perspectiva de una política nueva
que marca un precedente a 10 años desde el 2023 hasta el 2033, no es tenida en cuenta en la investigación a lo largo del libro y no hace un análisis riguroso de esto. Cuando se menciona que no se sabe quiénes son una de las últimas conclusiones de que no se sabe quiénes son los encargados de la política mm, contra el narcotráfico y el proceso de sustitución de cultivos es desconocer los hechos, ¿no? Y es desconocer esta política pública, que es una política nueva, ¿no? Y es comprensible que exista de pronto un poco de desconexión entre los elementos de esta política pública, pero no se puede desconocer que llevamos 30, 40 años de lucha fallida contra el narcotráfico en el sistema tradicional y no mencionar esta política pública en el ejercicio de esas conclusiones y mostrar justamente que hay una nueva articulación profunda entre las comunidades rurales, entre las víctimas, entre los desplazados, entre las personas que hacen política en torno al tema de sustitución de drogas, justamente cuando existe esa política pública en este momento en un plan decenal para hacer estos elementos. Yo quedo con mucha preocupación de las conclusiones realmente. Hay una que me parece predominante y es el uso de estadísticas desde el punto de vista solamente de las estadísticas macro y de los valores específicos, pero no tener presente, por ejemplo, la focalización de las violencias en ciertas regiones del país. Es decir, eh, creo que en el análisis que se hace hay una oportunidad de rigor que merece la pena porque se subestima en algunas partes de los textos y las conclusiones, por ejemplo, el rol de las violencias armadas contra los que están implementando políticas de restitución de cultivos. Entonces queda en el aire como que es un hecho de luchas de poder y de grupos armados y no en realidad como que también es un ejercicio de oposición de estas fuerzas que están en contra incluso de la restitución de cultivos, por ejemplo. Yo analizo ¿no? Como insisto, no puedo ir más allá, pero sí al menos hacer una observación sobre estos elementos que me dejan con preocupación, porque se presenta como un análisis académico, pero realmente hay unos sesgos que van desde la misma introducción que el periodista que mencioné habla. En particular, el sesgo del que hablo es el de falsa asociación de un elemento con otro. Godfrey. ¿Me escuchan? Perdón, sí. Y Sí, concluyen pero a hay que partir ir de... cerrando, por favor, para darle Ok, oportunidad a otras perfecto, personas. listo. Sí. Ok, muchas gracias. Pero bueno, cierro y termino mencionando lo que mencionaba, pues es que incluso en la misma presentación del periodista no se tiene en cuenta que las conclusiones no son las que él pretende que se digan en el libro, sino que desconoce incluso las mismas conclusiones que están en la presentación o en la exposición de la mayoría de la parte del libro, que desconoce las dinámicas profundamente complejas del conflicto armado de Colombia y el cambio que se está ocurriendo en estas dinámicas posteriores al proceso de paz y desconoce de alguna manera también las conclusiones de la Comisión de la Verdad y algunos elementos que de pronto podrían haberse analizado a mayor profundidad. Y gracias por la oportunidad de intervenir. Gracias, Godfrey. Bueno, una cosa que yo quiero mencionar, Elber, el periodista El Espectador que hizo la presentación, no está en este espacio. Quisiéramos aprovechar el tiempo un poco para recibir preguntas para los autores y un poco hablar de la presentación que se hizo acá. Nosotros no podemos responder por las palabras que escribió Elber. Entonces, eso por ese lado. Me gustaría saber si hay alguien...
Si hay alguien que tenga, o si Godfrey incluso tiene una pregunta concreta para los autores, y si no hay nadie por el momento, le daría la palabra a Ana. Ana, adelante. Gracias. Pues me parece interesante poner sobre la mesa pues, la discusión que propone el señor Godfrey porque yo pues, me gustaría dar como mis comentarios en relación con los comentarios de él, porque de pronto puede ser interesante para todos hablar de ese tema. Yo creo que cuando hablamos de narcotráfico, precisamente como lo mencionaba Godfrey, es una dinámica tan extremadamente compleja que yo creo que incluso los intentos desde el punto de vista académico, periodístico o de cualquier tipo para poder abordar todo lo que se requiere siempre van a quedar cortos. Yo diría primero eso. Lo segundo es que sin desconocer avances que haya tenido este gobierno, desde el mismísimo principio, la política de drogas del presidente Petro es una política muy bonita, muy interesante. El proceso en el que se desarrolla la política fue participativo. Como documento y como propuesta, creo que merece, digamos, pues destacarse, pero también discutirse para poderlo convertir, digamos, ojalá en una política pública, porque no lo es hoy en día. Hoy en día es un documento muy bien elaborado que no se ha implementado. Se han implementado algunas cosas, pero como las propuestas se quedaron un poco ahí. Y en parte tiene que ver con precisamente los tiempos. No podemos hablar de una implementación de una política en un año ni en dos. Para eso está planeado por 10, pero realmente sí es importante. En mi caso, me parece, o es mi opinión, que después de 4 años la implementación ha ido muy lento. Y en ese sentido, por eso no tenemos resultados de la política del presidente Petro y no es fácil poner sobre la mesa analíticamente los avances que hemos tenido. Pero tomando, digamos, algunos de los elementos que menciona Godfrey, yo sí estaría en desacuerdo, por ejemplo, con la focalización. No ha habido ninguna focalización. Los programas de sustitución han resultado de asuntos coyunturales donde la dirección de sustitución ha tenido que moverse de acuerdo con coyunturas. Entonces arranca para Catatumbo y sabemos por qué. Después termina en Argelia Cauca porque el presidente pues dio el mandato de que empezar allá por alguna razón, pero todas son razones que aunque tengan mucho sentido son coyunturales. No hacen parte de una planeación, por lo menos no en el sentido de las recomendaciones que yo doy en el documento que considero que es necesario porque parte de una planeación estratégica y ordenada que refleja una visión de un territorio y cómo puedo llegar a conseguir resultados sostenibles allí. Esa no ha sido la lógica de la implementación por lo menos de la sustitución. Igualmente, en términos, por ejemplo, de la articulación entre política de seguridad y sustitución, pues, es decir, uno puede observar conexiones claramente, ¿no? Los procesos de sustitución en Nariño y Putumayo están relacionados con las mesas de la paz total. Pero no hay una planeación estratégica frente a la visión de cómo queremos hacer una recuperación de un territorio en términos de seguridad y transformación territorial. Yo creo que este gobierno ha hecho cosas que están bien, el proceso de sustitución de hecho va muy bien, pero arrancó en 2025 y el presidente Petro se posesionó a mediados de 2022. Entonces en este momento no tenemos obviamente resultados todavía, pero como proceso va muy bien. Pero no por eso, o sea, no porque vayan muy bien ciertas cosas, podemos desconocer que los ejercicios de planeación no se han llevado a cabo de esa manera. Y por otra parte, a mí me parece que el presidente Petro, sobre todo en el último año, ha cambiado, es decir, ha flaqueado, seguramente ante la presión de Estados Unidos, y ha continuado, digamos, al menos en sus anuncios, promoviendo las políticas represivas que siempre hemos tenido. Entonces, aunque haya intentos, y eso es muy importante, de todas maneras, el gobierno actual promueve la incautación como siempre se ha hecho, sin ningún cambio. Desde el año pasado empezó a promover la erradicación a través de la fumigación, de hecho, a través de drones, aunque afortunadamente no se implementó. Entonces, yo creo que no hay unas muy buenas apuestas por parte de este gobierno, pero yo realmente no las veo en la implementación. Y yo creo que lo que hay es un espacio de discusión muy interesante para que no siga pasando eso, porque hay una política de drogas que realmente sí da un espacio muy interesante para poder avanzar por donde debemos hacerlo. Pero en este momento yo no lo estoy viendo.
Hay un avance además que yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa, que deja este gobierno y que debe aprovecharse en el siguiente gobierno, que es el proceso de restablecimiento de confianza con las familias campesinas. Eso es algo que no veíamos antes. Es muy importante. Ojalá no se pierda con el siguiente gobierno, sea el que sea, porque incluso si tuviéramos a Cepeda como presidente, si no hay continuidad de los procesos, vamos a perder todo eso. Entonces, digamos, conclusión de mi comentario, yo no creo que este este gobierno tiene una política de drogas muy buena, pero no la ha implementado. Ha implementado algunas cositas y no lo ha hecho con un criterio de planeación. Con un criterio de planeación quiero decir que tenga claro qué objetivos está buscando, que tengamos claro el presidente Petro qué pensó, qué dijo, qué quiero lograr a final de este gobierno. No tenemos eso, al contrario, lo que tenemos son mensajes del presidente de que quiere erradicar tantas hectáreas, quiere reducir tanta coca, o sea, volvimos a la misma lógica de antes y a mí me parece que es una oportunidad perdida. Cata, no te escuchamos. Se te apagó el micrófono a ti. Si ¿Cata? quieres ya, ahora sí. No. No, no. Si quieres este segundo momento, gracias Ana María, vamos a darle la palabra directamente a Tatiana Pineda para que haga su pregunta y seguimos en el orden después de la respuesta con Godfrey. Pues gracias a Ana María y Andrés por esas reflexiones tan interesantes, por todo ese panorama que nos plantean, además de esos cambios que hay. Yo tengo una pregunta para Andrés, digamos, porque me dejas muchas inquietudes frente a esto, digamos, como, sí, como el cambio en la lógica de gobierno que mencionas que cada vez los actores negocian menos, bueno, y que digamos, entre ellos también hay, digamos, para el tema de los territorios que se ponen menos de acuerdo también, pero también me surge la pregunta, si la pregunta va hacia este el nuevo gobierno, el que llegue, ¿qué retos se plantean pues por estas lógicas de esas gobernanzas y si ellos no quieren gobernar y si hay interés por los territorios, o sea, qué retos hay para estos nuevos, qué recomendar en política? No sé si es política de paz, la política de seguridad, porque pues hay una nueva dinámica definitivamente. Entonces, ¿cómo, qué pistas o qué recomendaciones crees tú para un nuevo gobierno que es clave para abordar esta lógica y desestructurar esto? Y tú mencionabas algo que hay que sustanciar el Estado y que eso depende de cada territorio. Quisiera si exploras un poquitico más, profundizas ese planteamiento que estabas haciendo al final. A ver si funciona mi micrófono, ¿sí? Sí, Ya. sí. Gracias. Entonces, vamos a darle la palabra a Godfrey, que supongo que va a responder a Ana María. Por favor, brevedad, porque hay otras personas que quieren hablar. Luego Juana para recoger como varias preguntas y luego les damos la palabra a Andrés y Ana María. Godfrey, por favor. No, sí, nuevamente gracias por la oportunidad de responder también a la doctora Rueda. No, en específico es justamente esas conclusiones que de pronto incluso se contradicen. La doctora Rueda menciona que no hay resultados y a la vez pues alaba las 45.000 hectáreas de sustitución, no de erradicación, sustitución de cultivos. Y eso es un logro inobjetable. Estamos hablando del 25% de lo mapeado satelitalmente de cultivos de droga. Eso es un 20%. Segundo punto importante resaltar que la política pública de la que hablé, que menciona de 2023, surgió el 23 de diciembre fruto de una concentración de una infinidad de autores a lo largo del territorio nacional y por la acción concertada de muchos elementos, incluso teniendo elementos de juicio de parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y demás, que llevaron a que en diciembre del 2023 saliera la política pública decenal de 10 años del 2023 hasta el 2033. En uno de los capítulos ustedes lo mencionan, pero los demás autores del libro desafortunadamente parece que no la tienen presente, no la tienen en cuenta. Adicional a esto, pues también hay un impacto social que no se puede desmerecer y no se puede negar. Es evidente que sin conocer esto de base es imposible uno hacer un juicio siquiera estético de la política pública y mucho menos de pronto como carácter o vinculante como ejercicio de investigación.
yo sí hago un llamado muy respetuoso justamente a observar este tipo de elementos, porque sin esto es muy difícil lograr comprender cuáles son las nuevas dinámicas y los cambios de paradigma de la lucha contra el narcotráfico, que justamente es en este gobierno donde se busca una proyección más fundamentada en el humano, en los derechos humanos y no simplemente en la erradicación forzosa o en el uso de las armas como único elemento a tener en cuenta en esas dinámicas que en esencia, y ahí sí rescató mucho parte de las conclusiones del texto, son dinámicas de tipo social, donde grupos armados ejercen presión contra las comunidades para que esas dinámicas no cambien. Muchas gracias. Gracias, Godfrey. Juana, por favor, y si brevemente te presentas un poco para saber de dónde vienen las personas que participan. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Juana Patarroyo, trabajo con el Consejo de Bogotá y hago parte de un equipo de trabajo de una concejala y pues los temas de paz, seguridad, son temas pues que siempre han estado en mi trabajo también como académica y pues básicamente preguntarles a los expositores de la jornada de hoy que muchísimas gracias por los elementos, dos temas. El primero es la capacidad real que tiene Colombia para concretar una política de lucha contra la criminalidad que se desata con todo el tema de las drogas ilícitas en el contexto internacional. ¿Qué tendríamos que hacer más en una perspectiva regional e internacional para que Colombia realmente pueda avanzar en una política contundente y de fondo? Creo que falta un poco más, seguramente ustedes lo han venido trabajando, de esta dimensión de carácter internacional, y es que Colombia sola, pues realmente frente a la complejidad y cómo participan de esta problemática, el crimen transnacional y toda la complejidad que tiene el tema, pues como dimensionar esta lógica internacional. Y lo segundo es también un poco los cálculos electorales y la disputa política electoral, que creo que no es un elemento externo, no es solo un tema de capacidades institucionales y de políticas públicas, sino también un tema de voluntariedad política y hasta dónde podemos decir que en Colombia las entidades territoriales no avanzaron de forma cierta en una lectura más clara del ecosistema criminal y en la construcción de estrategias que superen esa lógica insurgencia contra insurgencia, entendiendo que estamos en otro ciclo del conflicto armado y que ahí creo que también no sé si hay cierta desidia o es un cálculo electoral o no tenemos la gobernanza y la gobernabilidad suficiente para que los territorios también se sumen a una política nacional, como decía Ana María, que no es solo un tema del gobierno nacional, sino cómo las entidades territoriales tienen que participar de forma más decidida. Y ahí, pues, cómo superar esa lógica insurgencia contra insurgencia y poder construir una política que esté a la altura de las complejidades del conflicto armado en Colombia. Esos elementos, gracias. Muchas gracias, Juana. Voy entonces a darle, si no hay más intervenciones, a darle la palabra a Andrés y luego a Ana. Adelante, a Andrés, por favor. Hola, bueno, listo. Entonces, respecto a lo que comentaban ahorita inicialmente, yo diría que más que dinámica, es como la lógica, lo que yo estoy diciendo. O sea, uno gobierna para qué. Y en los casos que uno veía anteriormente, el paradigma, sobre todo como en el periodo contrainsurgente, uno, y sobre todo las guerrillas, se gobernaba para acumular recursos y poder, digamos, cambiar la idea de Estado y sociedad. Esto no lo tienen actualmente los grupos, y sobre todo estoy hablando desde las guerrillas. El EGC es otro animal distinto, pero ya no está esta lógica. Entonces, a mi manera de ver, lo que hay es como más una lógica o un movimiento centrípeto, y eso quiere decir es como más gobierno para yo estar en el territorio, para acumular recursos y quedarme ahí, siendo un actor decisivo, y no para
como se pensaba antes, y es gobierno, acumulo estos recursos para ir expandiéndome hasta llegar a Bogotá. Y eso pues tiene implicaciones importantes porque precisamente, y yo creo que hay como unos paralelos, y de ahí tomo una idea de Francisco Gutiérrez y se me hace que entonces estos gobiernos son más como de una autodefensa territorial, mucho más en lógica de lo que sucedía en los años 50, es decir, yo gobierno para poder sobrevivir acá y estar con los míos. Y en ese sentido pues también se va a ver reflejado en cómo yo me relaciono con los pobladores y es en este sentido, uno ve que yo creo que hay un aprendizaje, y es un aprendizaje porque uno lo ve no solamente en materia de cómo se gobierna, sino también de las economías que se regulan, y por eso también yo decía como lo de las bases materiales también ya no son tan marcadas ni diferenciadas. Ha habido unos aprendizajes en cómo se gobierna. Y intentar crear estos modelos de gobierno tan amplios le exigieron a los grupos insurgentes, sobre todo en los años 80, en 80s y 90s, adecuar toda esta estructura, y esa adecuación no solamente implicaba formar a la gente adentro, sino también atender problemas mucho más amplios. Y eso le creó problemas a las insurgencias y de hecho en algunas ocasiones el resentimiento de la población por no poder atender eso. Entonces el gobierno cada vez de estos actores ha ido achiquitando a los elementos que son de su mayor interés. Y esos elementos de mayor interés, sobre todo lo que uno puede ver de acuerdo a esa lógica de vivir y poderse sostener el territorio, tienen que ver con aspectos económicos. Y yo creo que ahí está una de las claves. ¿Por qué? Al ser menos procesuales y letales, en ese sentido están dejando rendijas para que el Estado empiece a regular cosas que ellos han desatendido. Y que han desatendido de cierta manera, pues porque no son de su incumbencia y porque algunas veces las comunidades tienen la capacidad de hacerlo. Y pienso en aspectos de la vida comunitaria, de la vida local, salvo que la comunidad lo pida. Y ahí uno podría pensar en cómo fortalecer líneas de justicia, por ejemplo, con un enfoque de género. Uno podría pensar en cómo tratar de tener líneas de justicia agraria en la definición de linderos y todo este tipo de elementos. Entonces, eso, en cierta manera, yo creo que no se ha interpretado por la actual administración y menos se va a interpretar menos se interpretó por las administraciones pasadas, y que sin duda alguna este grado de letalidad abre ventanas de oportunidad para que el gobierno llegue con este tipo y el Estado llegue con este tipo de ofertas. Una de las cosas que no se ha sabido leer precisamente de toda esta espiral violenta en el Catatumbo es la desafección que ha producido toda esta disputa tanto con el ELN, con las disidencias por parte de la comunidad, pero pues ellos no tienen a dónde llegar ni de qué manera. Entonces, pasando al punto de sustanciar al Estado es precisamente en este sentido, y es sustanciar al Estado por los puntos que no solamente tienen que ver con la infraestructura y lo que se puede llamar como son elementos estructurales de integración, sino también de cómo uno y cómo el Estado puede llegar a empezar a atender problemas de la vida cotidiana, a cómo puede adecuar esa institucionalidad para empezar a ser un actor que regule y que dé orden a problemas mínimos que pasan desapercibidos, que para los actores que están en el territorio no significan tramitarlos poder político, y eso también es lo que los ancla a estar ahí. Entonces, no sé si con eso respondo, pero de esta manera era como lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, Andrés. Ana, por favor, para el cierre de tu Claro que parte. sí. Bueno, desde el ámbito de la política de drogas, la pregunta que hace Juana es tal vez la más difícil que hay. Es una pregunta realmente existencial, me parece, para el Estado colombiano. Porque o sea, si nosotros estamos bajo un escenario en el que sabemos que la lucha contra el narcotráfico, para que sea efectiva, o mejor dicho, la medición de la efectividad del narcotráfico para Colombia debería ser cómo debo manejar el narcotráfico para que mi país esté mejor, bajo el entendido de que el narcotráfico no se va a superar, a no ser que legalizáramos, y aún así nos van a quedar una cantidad de retos por resolver, que también implican poner la capacidad del Estado a trabajar en otros asuntos. Pero para mí esa es la lógica. La lógica es yo como
cómo hago para reducir los impactos del narcotráfico en mi país, en todas las dimensiones en las que nos afecta, que son muchísimas. Pero resulta que los compromisos internacionales, es decir, la lógica de la política mundial de drogas y el hecho de que nuestra relación con Estados Unidos dependa tanto de este asunto, hace que no podamos poner esta lógica, digamos, en consideración del desarrollo de políticas públicas. Por eso para mí es un tema existencial. Entonces, en otras palabras, hay que trabajar con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Hay una presión absurda a reducir los ámbitos, diferentes ámbitos del narcotráfico, y la presión es externa, pero esas presiones generalmente no tienen dentro de sus mayores niveles de importancia lo que realmente beneficia al país, y sobre todo ahorita que estamos en la administración del presidente Trump. Entonces tenemos una nueva política de drogas de Estados Unidos que replica exactamente todos los errores que hemos cometido antes. Pero además no solamente le exige a Colombia todo lo que ya hemos venido haciendo que no ha funcionado, sino que además ahora hay condicionamientos. O sea, no solamente está la desertificación, ahora tenemos más condicionamientos. Entonces realmente el próximo gobierno va a estar en una posición muy difícil, porque si partimos de la premisa de que nosotros sí tenemos una conexión importante con Estados Unidos de dependencia, o bueno, se puede llamar de otras formas, en términos económicos, pero también para poder tener capacidades militares de policía, en justicia, incluso en desarrollo social, pues sí dependemos de ellos. Entonces ahí hay una pregunta muy importante. Ahora, con eso, digamos, como para introducir lo complejo que yo creo que es el escenario que tenemos. Cuando tú preguntas, ¿realmente tenemos una capacidad real y cómo podríamos tener resultados? Yo no creo que, o sea, mejor dicho, nuevamente, para enfrentar el narcotráfico no están las capacidades. Hay que medir las capacidades que tenemos en relación con lo que queremos hacer. Y una vez sabemos qué queremos hacer, sabremos qué capacidades hay que construir o perfeccionar. Yo creo que es el ejercicio que nunca se hace. Entonces arrancamos en política de drogas con ¿yo qué voy a hacer? Miren los planes de gobierno de todos. Obviamente Cepeda tiene un plan de gobierno distinto, pero no tiene propuestas claras. Porque lo que uno ve son su visión sobre el narcotráfico, que está completamente acorde con la visión que estoy segura que todos tenemos sobre cómo deberíamos abordarlo. Pero no está en terminología de propuestas, entonces uno no sabe exactamente eso cómo se convierte en realidad. Pero el hecho es que no tenemos, pues eso es la línea general, digamos, de mi artículo, no tenemos una costumbre, una planeación estratégica frente a esto. Ni frente al narcotráfico solito, es decir, si yo quiero reducir el tráfico, bueno, entonces voy a incautar, pues sí, pero, o sea, ¿qué efecto está teniendo la incautación? ¿Y a mí de qué me sirve esta inversión? Por ahora solo me sirve para mostrarles cifras de Estados Unidos, para nada más. Y si tú amplías eso, no solo a la política de drogas, sino digamos, a un enfoque de transformación, pues esto es todo un proyecto de país en el que deberíamos estarnos pensando, que es lo que yo no veo. Y si nos pensáramos de esa manera, pues hay que hacerlo con un ejercicio de focalización. Entonces yo tengo todos estos territorios con todas estas situaciones donde no solo hay coca, hay las demás dimensiones del narcotráfico están ahí, que es otra cosa que tampoco miramos. ¿Cómo opera el conflicto? ¿Qué grupos hay? ¿Cuáles son los niveles de regulación? ¿Cómo es la gobernanza criminal aquí? Todos los temas que mencionó Andrés. Y a partir de eso poder decir, bueno, ¿cuál es mi intervención en este lugar? ¿Qué necesito y qué me hace falta? Ahí estaría la respuesta de la pregunta tuya. ¿Qué capacidades hay? Y, digamos, subsecuentemente, ¿cuáles tengo que crear? Pero pues eso no lo hacemos. Entonces, yo que diría que en general hay que hacer, porque claramente las respuestas no las tenemos, pues nadie las tiene. O sea, todos tenemos elementos de cómo comprendemos este problema, tenemos elementos de en qué hemos fallado. Algunos hemos hecho ejercicios, unos académicos, otros no tanto, sobre qué cosas han funcionado, y a partir de ahí una cantidad de elementos que deberían tomar los hacedores de política para tomar decisiones. Pero yo pienso que en principio, si nosotros como país empezamos a dar resultados haciendo lo que creemos que debemos hacer, vamos a tener una voz más fuerte para poder hablarle a la comunidad internacional. El presidente Petro arrancó bien en este sentido. En mi opinión, terminó mal. Es decir, el presidente Petro tenía el sartén por el mango. Dijo, yo no voy a hacer lo que ustedes me obligan, yo voy a trabajar con las familias campesinas, yo no voy a erradicar, y no lo hizo. Esa es la decisión más valiente de un presidente. Pero resulta que en el camino no se bajó el bus.
y empezó a decir que sí radicaba y empezó a ofrecer fumigación y empezó, entonces, digamos, la política empezó a tomar unos tonos que pues no entendimos porque la implementación, eso no se dio, pero en realidad terminó jugándole a la misma lógica, que es entregar resultados en hectáreas erradicadas. Y nosotros lo que debimos haber hecho fue haber podido entregar, sí hay que entregar resultados en hectáreas no erradicadas, en hectáreas con una reducción sostenible de cultivos. Entonces, hay que jugar a eso estratégicamente y diplomáticamente. Pero el presidente Petro, con la presión que tenía, pues lo tuvo que hacer y volvimos a la misma lógica. Entonces, perdimos una oportunidad que ojalá sigamos teniendo en el camino de decir, señores de Estados Unidos, miren, en este municipio, durante 3 años, yo lo que hice fue estos procesos, sustitución, para mí tampoco es la salida, pero digamos sustitución y transformación territorial, y en este momento, pues no tengo menos coca, pero tengo una industria cafetera activada, tengo unos niños que están asistiendo más al colegio, y mi proyecto es que aquí a 10 años yo tenga menos coca. ¿Me puede esperar, sí o no? Y le van a decir que sí, porque eso ya pasó con el presidente Biden. Lo que pasa es que perdimos la oportunidad, por lo mismo, porque volvemos a caer en las mismas lógicas, cambian los gobiernos aquí y allá. Entonces, yo creo que ahí hay un ejercicio, ¿verdad?, estratégico y diplomático muy importante de Colombia, por difícil, además, muy difícil, y más con Trump ahorita, pero de poder establecer cuáles son sus criterios de éxito y cómo poder manejar eso con las exigencias de Estados Unidos. Entonces, seguramente sí hay que mostrar cifras en erradicación o reducciones de hectáreas, pero no dejar de hacer la transformación territorial por eso. Eso diría yo. Muchas gracias, Ana. ¿Me escuchan? Es que ya tengo... Bueno. Sí. Hay una pregunta adicional para Andrés en el chat que, dado que tenemos 15 minuticos, voy a leer, y también hay un comentario que creo que se refería a esta discusión sobre el tema de la política de drogas, que voy a leer simplemente, de Alejandro Ramírez, de Corporación Acción Viva, que dice, pero asumo que se refiere a la política de drogas del actual gobierno. Dice, pero entendía la interdicción como el corazón de la política de drogas, diferente a lo visto. Los resultados fueron muchos. Bueno, ese es el comentario. Y la pregunta de Catalina Cruz Betancourt, no dice de qué institución, dice, Andrés, frente al fortalecimiento institucional para sostener, mantener, avanzar hacia la construcción de paz, ¿qué elementos son centrales desde tu perspectiva? Y dice, la educación supongo que tendría un papel en eso. No sé, Andrés, si te animas a una respuesta sobre esa pregunta. Ok. Pues yo propondría, es algo que no dije como para entrar en debates o lo que sea. Creo que hay una cosa que hemos evitado, pero que se ha implementado de una manera soterrada o en otras ocasiones de una manera mucho más abierta. Y en el tema de construcción de paz, yo creo que las personas que se desmovilizan de los grupos pueden ser agentes constructores de paz, no solamente en el desarrollo, como se ha visto con el acuerdo de las FARC, de cooperativas agrícolas, etcétera, sino también cumpliendo una labor de arbitraje dentro de las comunidades en las cuales solían tener influencia. Y a lo que me refiero de eso es cómo podemos reutilizar la experiencia, el conocimiento previo que tienen los territorios, estos personajes, pero ahora investidos de la autoridad del Estado y uniformados como el Estado. Es un debate muy álgido, pero que yo creo que sin duda alguna puede pensarse. No es algo que nunca se ha hecho, sencillamente hay que pensar en las experiencias de la violencia, lo que se desarrolló con el DAS rural, por ejemplo, en los llanos orientales, pero también las funciones que tuvieron algunos guerrilleros liberales. Evidentemente hubo algunos problemas y de eso hay que aprender, pero hay que recuperar ese tipo de experiencias. También con sus problemáticas y todo lo que pasó con el proceso de desmovilización en el marco de la constituyente, e incluso me enteré hace poco de que hubo alguna iniciativa parecida con los paramilitares, aunque no se sepa y no ha salido a la luz pública. Y en el tema de la educación, sin duda alguna, yo creería, y es precisamente, a veces uno puede hablar con un lenguaje un poco más abstracto, pero cuando me refería a socializar, estaba, digamos, en cierta manera refiriéndome a cómo podemos sensibilizar y educar a las personas con las rutas institucionales. O sea,
Y eso es algo de lo cual uno lleva repitiendo y repitiendo, y ahorita con un trabajo que estaba haciendo precisamente para el componente de fortalecimiento de justicia de la intervención que estaba realizando Warren Buffett en el Catatumbo, y sobre todo con mujeres en esta zona del país. Me encontraba precisamente, y para sorpresa mía, de que esto de que las personas no saben cómo acercarse al Estado, cómo instaurar una demanda, cuáles son, digamos, los pasos para cualquier elemento en el cual ellos hayan padecido una situación de violencia doméstica, de violencia basada en género, desconocían los conductos y las vías regulares. Y creo que hay que seguir precisamente pensando en ese sentido de cómo sensibilizar y educar a las personas hacia allá. Muchas gracias, Andrés. Bueno, simplemente porque como leí el comentario, Alejandro Ramírez ahondó en su comentario, quiero leerlo para luego cerrar. Em, Dice, los indicadores de incautación de drogas, destrucción de laboratorios y la intervención de finanzas y predios de la SAE permitió mayores impactos, además de las hectáreas sustituidas y los apoyos a nuevos proyectos económicos. Pero entiendo que la geopolítica en este escenario es contraria a proyectos alternativos, sabiendo que no se toca el consumo y las finanzas del narco en Estados Unidos. Un comentario de mi percepción. Bueno, y con eso queremos desde FESCOL darles las gracias por haber participado en este espacio, por quedarse hasta ahora y por el interés en este proyecto. Y bueno, seguramente esperemos que haya otras oportunidades de conversar sobre estos y otros temas relacionados con el tema de la paz y la seguridad en Colombia. Tatiana, no sé si tú quieres, te doy la palabra. Bueno, no, muchísimas gracias a todos, a todos los participantes por acompañarnos hasta este momento y especialmente a Fescol, a Saru y a Catalina, Andrés y Ana María por esas excelentes reflexiones. Creo que nos dejan muchas preguntas, mucha gente está preguntando por el libro, también por interno me han estado escribiendo. El conversatorio va a quedar grabado, pues queda grabado, va a quedar en el YouTube de Rodemos el Diálogo. Ahí están también los anteriores conversatorios y como les decimos, esto es una conversación permanente de país y pues vamos a seguir reflexionando seguramente en otros espacios con FESCOL y con otros aliados. Los invitaremos para otros espacios. Ahí deje el listado de asistencia. Si a alguien no le está llegando la convocatoria, pues eh, lo puedes dejar ahí. Pero muchísimas gracias. Creo que estos 3 conversatorios han sido súper enriquecedores de este libro. Saru y Cata, muchas gracias. Y Andrés y Ana María creo que nos traen otros 2 nuevos temas que también nos mueven y nos dejan con preguntas y para seguir, yo creo que profundizando en el libro y son creo que elementos importantes ahorita en esta coyuntura electoral también para mirar qué retos trae para este nuevo gobierno y cómo desde el lugar de donde estemos, pues seguimos cada uno con los temas que es más, pues que sigue trabajando, podemos seguir pues haciendo presión para que estos temas se sigan moviendo y pues sigamos avanzando hacia la paz. Muchas gracias de nuevo por el Gracias espacio. a todas y a todos. Ana, Bueno, Andrés, muchas Muchas gracias. gracias a ustedes por la feliz fin de invitación. semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao hasta a luego. todos. Chao. Chao, chao.